Estás listo para vivir una historia que te perseguirá en tus sueños. Antes de sumergirte en la cosecha de medianoche, dale like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate, porque esta noche, el terror te elegirá a ti. La cabaña de los susurros capítulo 1. La llegada a la niebla descendía como un velo pesado sobre el camino de tierra. Clara conducía con las luces altas, pero apenas podía ver unos metros delante de ella. El GPS había dejado de funcionar hacía 20 minutos, y su celular mostraba una señal moribunda. Se obligó a no entrar en pánico. Estaba a punto de llegar a la cabaña que había alquilado para el fin de semana. Un descanso del bullicio de la ciudad era justo lo que necesitaba, ¿no? A su lado, su perro, Max, un golden retriever de mirada alerta, emitió un leve gruñido. Tranquilo, amigo, susurró Clara, aunque ella misma no se sentía muy tranquila. Finalmente, entre la niebla, divisó una estructura oscura, la cabaña. Aparcó el coche en el pequeño claro delante de la entrada. La construcción parecía antigua, casi abandonada. La madera estaba ennegrecida por los años, y las ventanas, cubiertas de polvo, reflejaban su imagen deformada. Clara bajó del auto y Max saltó tras ella, olfateando el aire con desconfianza. Buscó la llave debajo del tapete, tal como le habían indicado. Sus dedos rozaron algo metálico, frío. Al levantarlo, vio que era una vieja llave de hierro, ornamentada con detalles extraños, casi como símbolos tallados. «Qué peculiar», murmuró. Introdujo la llave en la cerradura. Con un clic áspero, la puerta se abrió, revelando el interior de la cabaña. Estaba oscura, salvo por la tenue luz que entraba desde la puerta. Clara tanteó la pared hasta encontrar el interruptor. Al encenderlo, una bombilla desnuda en el techo parpadeó antes de iluminar la sala principal. La cabaña era sencilla: un sofá gastado frente a una chimenea de piedra, una pequeña cocina, una escalera angosta que subía a un altillo. Polvo flotaba en el aire, visible en la luz débil. Clara arrugó la nariz. El lugar olía a humedad y algo más, un matiz metálico, casi como sangre. Max caminó nervioso por la sala, gruñendo de vez en cuando hacia las esquinas oscuras. Clara trató de ignorar su incomodidad mientras llevaba sus maletas adentro. «Es solo el ambiente», se dijo a sí misma. «Todo estará bien». Decidió explorar un poco antes de deshacer las maletas. La cocina era funcional, aunque anticuada. Los armarios estaban vacíos salvo por unos cuantos platos polvorientos. En la pared del fondo, colgaba un espejo ovalado con un marco de madera tallada, similar a los símbolos de la llave. Clara se miró en él. Su reflejo era más pálido de lo normal, sus ojos más oscuros. Sacudió la cabeza. «Estoy sugestionada», pensó. Subió al altillo. Allí encontró una cama de hierro forjado, una cómoda desvencijada y una pequeña ventana que daba al bosque. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien se alojó allí. Mientras recorría el altillo, un golpe sordo resonó abajo. Clara se congeló. Max comenzó a ladrar frenéticamente. Bajó corriendo las escaleras y encontró al perro frente a la chimenea, los pelos erizados, gruñendo a algo que ella no podía ver. «¿Qué pasa, Max? ¿Qué ves?», preguntó, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Se acercó lentamente. En la base de la chimenea, notó algo raro. Una de las piedras estaba levemente fuera de lugar. Se agachó, empujándola. La piedra se movió, revelando un hueco. Dentro, había un objeto envuelto en un paño negro. Clara lo sacó con cuidado. El paño se deslizó y dejó ver un pequeño cuaderno de cuero. La cubierta estaba cuateada y manchada. Al abrirlo, vio que las páginas estaban llenas de escritura apretada, en tinta negra, y símbolos extraños similares a los de la llave y el espejo. No entendía la mayoría de lo que decía, pero algunas frases en inglés destacaban. «La puerta debe permanecer cerrada. No escuches los susurros. Nunca mires directamente al espejo por la noche». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró el cuaderno de golpe. «Es solo una broma de mal gusto», dijo en voz alta, tratando de convencerse. De repente, la bombilla parpadeó violentamente y luego se apagó, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Max gimoteó y se acercó a ella. Clara palpó en su bolsillo en busca del celular. Encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando las paredes de madera, los muebles cubiertos de polvo, y algo más. Por un instante, juró ver una sombra moverse al borde de su visión, cerca del espejo. Se giró rápidamente, enfocando la linterna hacia él. Nada. Solo su reflejo. O eso pensó.
Porque en el espejo, detrás de ella, había una figura. Una silueta alta, oscura, sin rasgos definidos. Clara se giró de golpe. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. La figura seguía allí, inmóvil, observándola. El miedo le oprimió el pecho. Tomó a Max en brazos y corrió hacia la puerta. Al intentar abrirla, descubrió horrorizada que la llave no giraba. Estaba atrapada. La figura en el espejo sonrió. Por primera vez en su vida, Clara deseó no haber venido nunca. Capítulo 2. La primera noche la cabaña era más antigua de lo que las fotos en internet habían mostrado. La pintura estaba descarapelada, y una de las ventanas del segundo piso parecía rota, cubierta apenas por una tabla clavada a la fuerza. Clara estacionó su auto frente a la entrada, apagó el motor y escuchó. Nada. Solo el viento moviendo las ramas de los árboles como dedos esqueléticos rascando el cielo. Con un suspiro resignado, sacó su maleta del maletero y subió los 3 escalones del porche. La madera crujió bajo sus pies, y la puerta se abrió con un gemido, como si la cabaña la recibiera a regañadientes. Dentro, olía a humedad y a algo más, algo rancio, como tela vieja mezclada con el aroma de tierra mojada. Encendió las luces. Un débil resplandor amarillento iluminó una sala sencilla, un sofá desgastado, una mesa de centro astillada y una chimenea de ladrillo ennegrecido. En la esquina, una mecedora se balanceaba ligeramente, aunque Clara juraría que no había viento dentro. Debe ser alguna corriente de aire, se dijo en voz alta, tratando de tranquilizarse. Llevó su maleta a la habitación principal, un espacio pequeño con una cama de hierro forjado, un armario antiguo y cortinas pesadas que cubrían completamente las ventanas. La cama, aunque limpia, tenía sábanas de un blanco amarillento que daban la impresión de haber sido lavadas muchas veces, pero no lo suficiente como para quitarles la marca del tiempo. Después de inspeccionar el lugar, encendió la chimenea. Las llamas tardaron en prender, escutiendo humo y crepitando de forma irregular. Al fin, una calidez precaria llenó el cuarto. Se sentó en el sofá con una taza de té caliente y sacó un libro, intentando concentrarse en su lectura. Pasaron unas 2 horas cuando el primer sonido extraño surgió. Un susurro. Al principio, Clara pensó que era su imaginación, o el viento jugando malas pasadas. Volvió a escuchar. Un murmullo apenas audible, como si alguien hablara desde el piso de arriba. Se puso de pie, dejando el libro abierto sobre su regazo. El corazón le latía fuerte, golpeando su pecho como si quisiera salir. «Hola», llamó, su voz temblorosa. Silencio. Tomó una linterna y subió lentamente las escaleras, cada peldaño crujiendo con un quejido bajo sus pasos. Arriba, el pasillo estaba aún más frío, como si el fuego de la chimenea no pudiera alcanzar esa parte de la casa. Las puertas estaban todas cerradas, menos una, la habitación con la ventana rota. Clara avanzó, la linterna temblando ligeramente en su mano. Empujó la puerta con la punta de los dedos. Dentro, la habitación estaba vacía salvo por una cama, cubierta por una sábana polvorienta y un espejo agrietado colgado en la pared opuesta. Bajo la ventana, una figura parecía moverse, pero al acercarse, vio que era solo una cortina desgarrada que el viento agitaba suavemente. Soltó un suspiro de alivio. Ridículo, se dijo. Solo estoy sugestionándome. Regresó a la sala, apagó todas las luces salvo una lámpara de mesa, y se acomodó de nuevo en el sofá. La sensación de ser observada, sin embargo, persistía, como un peso invisible sobre sus hombros. Poco después, ya acostada en la cama, escuchó de nuevo los susurros. Esta vez más cerca. Se incorporó, atenta. Palabras indistinguibles, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde el otro lado de las paredes. Apretó las sábanas. Es el viento inminente jugando conmigo. Intentó dormirse. Pero algo la mantenía alerta. A las 3 de la madrugada, el sonido de pasos en el pasillo la hizo abrir los ojos de golpe. Pasos lentos, arrastrados, como si algo descalzo se moviera pesadamente. Clara contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Pudo ver, bajo la rendija, la sombra de unos pies. Pero, no eran pies normales. Eran desproporcionadamente largos, y los dedos parecían retorcerse como si tuvieran vida propia. No puede ser real, pensó, con el corazón a punto de salírsele del pecho. La perilla de la puerta giró lentamente. Clara saltó de la cama, buscando desesperadamente algo para defenderse. Encontró una vieja lámpara de aceite sobre la mesita de noche. La levantó como un arma improvisada.
La puerta se abrió un par de centímetros, rechinando en sus bisagras oxidadas. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz un hilo de terror. No hubo respuesta. Se acercó con pasos inseguros y, con un impulso de valentía, cerró de golpe la puerta, asegurándola con el pestillo. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, más desesperados, como un coro de lamentos. Pasó el resto de la noche sentada contra la pared, la lámpara en la mano, los ojos fijos en la puerta, escuchando esos susurros horribles hasta que, finalmente, la luz del amanecer empezó a filtrarse por las rendijas de las cortinas. El día había llegado. Pero la sensación de peligro seguía allí, aferrándose al aire mismo de la cabaña. Y Clara sabía, con una certeza helada, que la primera noche solo había sido una advertencia. Capítulo 3. Voces en la oscuridad. La noche se cernía como una criatura viva alrededor de la cabaña. Clara intentó leer para distraerse, pero cada sonido que provenía del bosque la hacía levantar la vista, tensa, como una cuerda a punto de romperse. El reloj marcaba las 11 cuando finalmente dejó el libro a un lado y apagó la lámpara de la sala. Subió al segundo piso, el cual rechinó bajo su peso. El dormitorio era sencillo. Una cama antigua, una cómoda polvorienta y una ventana con cortinas gruesas que no lograban detener del todo el murmullo del viento. Se metió en la cama y cerró los ojos. Durante unos minutos solo oyó su respiración y el ulular distante de un burro. Poco a poco, fue hundiéndose en el sueño, hasta que un susurro la sacó bruscamente. Clara abrió los ojos de golpe. El corazón le martillaba en el pecho. Se incorporó en la cama, escudriñando la oscuridad. Nada. Solo sombras largas proyectadas por la luz de la luna. Se convenció de que había sido un sueño, hasta que oyó el crujido de una pisada en el pasillo. Contuvo la respiración. ¿Sería algún animal? ¿Un mapache tal vez? Decidió no quedarse en la cama. Tomó su linterna del buró y la encendió. El haz de luz tembloroso iluminó la habitación. Todo estaba en su lugar. Salió al pasillo. El aire allí era más frío. Mucho más. Como si hubiera una ventana abierta, pero recordaba haberlas cerrado todas. Clara recorrió el corredor apuntando a los lados, el piso de madera rechinando bajo sus pies descalzos. Llegó a la escalera y bajó, conteniendo un escalofrío que le subía por la espina dorsal. El salón estaba vacío. La puerta seguía cerrada, asegurada con el pestillo que ella misma había puesto. Sin embargo, algo estaba mal. El ambiente era denso, como si la casa misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando vio la silueta. Por un instante fugaz, juró que en la esquina más oscura de la sala había una figura alta, inmóvil. Cuando dirigió el rayo de luz hacia allí, no había nada. Solo la vieja mecedora moviéndose ligeramente, como si alguien acabara de levantarse de ella. La linterna parpadeó. No, no ahora, murmuró Clara, golpeándola ligeramente. Cuando volvió a encenderse, algo frío le rozó el tobillo. Soltó un grito ahogado y retrocedió bruscamente, apuntando hacia abajo. No había nada. Nada visible. Corrió hacia la cocina y abrió un cajón en busca de algo, lo que fuera, para defenderse. Encontró un viejo cuchillo oxidado. No era gran cosa, pero lo apretó entre sus manos como si fuera su única tabla de salvación. De repente, el susurro volvió. Esta vez más claro, más cerca. Vete, la voz era seca, como de alguien que no había usado sus cuerdas vocales en años. Clara sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero se negó a ceder al pánico. No iba a correr gritando hacia el bosque oscuro sin saber a dónde ir. Se recordó a sí misma que debía pensar. Respiró hondo y subió lentamente de nuevo las escaleras, paso a paso, la linterna temblando en su mano. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta y la trabó con la silla más pesada que encontró. Se metió en la cama, cuchillo en mano, las mantas hasta el mentón. Su cuerpo entero temblaba. Los susurros continuaron durante horas, rasgando el silencio como uñas contra una pizarra invisible. Voces múltiples, a veces solapadas, a veces solas. Siempre llamándola, siempre repitiendo lo mismo. Clara, vete, vete, vete. Finalmente, la fatiga la venció. Cayó en un sueño inquieto, poblado de imágenes oscuras. Sombras arrastrándose por los corredores, ojos brillando en las esquinas, manos huesudas rozando las paredes. Cuando despertó, la habitación estaba iluminada por la tenue luz del amanecer. El cuchillo aún estaba en su mano, la linterna caída en el suelo. Durante un largo rato, Clara no se movió.
Solo respiró profundamente, intentando convencerse de que había sido una pesadilla. Hasta que miró hacia la puerta. Sobre la madera, talladas en largas y profundas marcas, aparecieron 3 palabras. No debes estar aquí. Capítulo 4. La puerta del sótano. El amanecer no trajo alivio. Clara despertó sobresaltada, con la sensación de haber estado en constante vigilia toda la noche. Su cuerpo dolía como si hubiera corrido un maratón, y su mente se sentía pesada, como sumida en una niebla espesa. Se sentó al borde de la cama, mirando la ventana empañada por la humedad. Afuera, el bosque seguía susurrando con la brisa, como si hablara en un lenguaje que solo los árboles pudieran entender. Bajó lentamente las escaleras, cada peldaño protestando con un chirrido agudo bajo su peso. La cocina olía a humedad y madera vieja. Clara buscó una cafetera entre los polvorientos armarios de madera, limpiando platos y tazas olvidadas en su búsqueda. Justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un sonido. Golpe. Se congeló. El sonido venía del piso de abajo, grave y apagado, como si alguien o algo estuviera golpeando desde el subsuelo. Golpe, pausa, golpe otra vez. El ritmo era lento, casi deliberado, como si estuvieran tratando de llamar su atención. Clara tragó saliva. Trató de convencerse de que era un animal, tal vez un mapache o una zarigüeya atrapada debajo de la casa. Pero algo en el patrón del golpeo le erizó la piel. No era errático como lo sería un animal asustado. Era constante. Paciente. Siguiendo el sonido con cautela, llegó al rincón más alejado de la sala principal. Allí, semioculta detrás de un perchero cubierto con un trapo viejo, encontró una trampilla de madera. Era tosca, de tablas gruesas, y tenía un enorme anillo de hierro como manija. Unos arañazos profundos surcaban la superficie de la madera alrededor del anillo, como si alguien hubiera intentado rasgarla desesperadamente. La trampilla tembló ligeramente bajo un nuevo golpe, esta vez más fuerte. Clara retrocedió instintivamente. Se recordó que estaba sola, que nadie sabía que estaba en aquella cabaña perdida. ¿Qué pasaría si había alguien atrapado allí abajo? ¿Un vagabundo, un herido? Contra su mejor juicio, se agachó y tomó el anillo de hierro. Estaba frío como el hielo, enviándole un escalofrío que recorrió toda su columna. Tiró con fuerza, y tras unos segundos de resistencia, la trampilla se abrió con un chirrido largo y lastimero. Un olor pútrido y húmedo, como tierra podrida mezclada con óxido y algo más indefinible, golpeó su nariz. Clara tosió y agitó la mano frente a su rostro para dispersar el aire viciado. Miró hacia abajo. Solo oscuridad. Unas escaleras de madera descendían en una negrura absoluta. «Hola», llamó, su voz sonando pequeña y quebradiza. No hubo respuesta, pero el golpe cesó. Durante unos segundos, todo estuvo en silencio. Clara se quedó allí, a medio camino entre la curiosidad y el miedo paralizante. Pensó en llamar a la policía, pero no tenía señal. Podía irse, pero ¿qué pasaría si alguien necesitaba ayuda? Con el corazón martilleándole las costillas, encendió la linterna de su celular y comenzó a bajar los crujientes escalones. La linterna iluminaba apenas unos pasos delante de ella. El aire estaba espeso, cargado de polvo y moho. Cada paso que daba parecía amplificar los latidos de su corazón. Finalmente, llegó al suelo. La linterna barría un espacio amplio, de techos bajos, sostenido por pilares de madera agrietada. Había estanterías rotas, viejos muebles cubiertos por sábanas raídas, y montones de cajas podridas que parecían a punto de deshacerse. ¿Hay alguien ahí?, volvió a preguntar. Un susurro. No palabras claras, solo un murmullo leve, como si el aire mismo hablara. Clara giró sobre sus talones, enfocando la luz por todas partes. No vio a nadie. Avanzó un par de pasos y tropezó con algo en el suelo. Bajó la linterna y vio una vieja muñeca de trapo, sucio y rasgada, con un solo ojo cosido de forma torpe. La recogió instintivamente, pero un crujido detrás de ella la hizo soltarla de inmediato. Se giró, enfocando la luz hacia la fuente del sonido. En la pared del fondo había una puerta. Era pequeña, demasiado baja para un adulto promedio. La madera estaba agrietada y astillada, y de la base de la puerta se escapaba una brisa gélida. Lo más perturbador era que alguien, o algo, había escrito en ella con carbón: «No abrir». El mensaje parecía viejo, pero el carbón aún estaba visible, como si lo hubieran escrito apenas días atrás. La mano de Clara tembló mientras bajaba la linterna hacia la manija oxidada. Algo dentro de ella le decía que se fuera, que corriera y no mirara atrás. Pero algo más, algo profundo y oscuro, le decía que debía abrir esa puerta.
Dio un paso hacia adelante, entonces se detuvo. Un susurro más claro se filtró desde el otro lado de la puerta. Clara, se le heló la sangre. Se quedó paralizada, tratando de convencer a su cerebro de que había imaginado su propio nombre. Pero entonces lo oyó otra vez, más fuerte, más urgente. Clara, ábreme. El celular parpadeó y la linterna titiló peligrosamente. Un segundo después, la pantalla quedó completamente negra. Sumida en la oscuridad, Clara retrocedió instintivamente, sus manos buscando a tientas las escaleras. Algo se movió en la penumbra. Un roce, un susurro, un movimiento apenas perceptible. Golpe. La puerta del sótano se cerró de golpe arriba, haciendo que la oscuridad fuera aún más aplastante. Clara jadeó, su respiración resonando en la vastedad silenciosa. Estaba atrapada. Su mente corría buscando una solución, una salida. Se obligó a no gritar. En su lugar, cerró los ojos, respiró hondo y volvió a encender la linterna. El débil haz de luz volvió a la vida, pero no la reconfortó. Frente a ella, la pequeña puerta se estaba abriendo lentamente. Unos dedos pálidos y huesudos emergieron de la rendija, arañando la madera con uñas negras y rotas. Clara retrocedió tambaleándose, tropezó con una caja y cayó al suelo con un golpe seco. El celular se le resbaló de las manos, rodando fuera de su alcance. Clara, la voz venía de más cerca ahora. Demasiado cerca. Con lágrimas surcándole las mejillas, gateó hacia su celular. Cada segundo que pasaba sentía cómo la temperatura bajaba, cómo la presencia al otro lado de la puerta se hacía más sólida, más real. Finalmente, alcanzó el celular. Cuando alzó la linterna hacia la puerta, la vio completamente abierta. Y lo que había detrás no era humano. Era una figura encorvada, de piel grisácea y ojos vacíos, sin iris ni pupilas. Su boca estaba abierta en una mueca antinatural, y de ella fluía un susurro constante, como un millar de voces hablando a la vez. Clara gritó. Se levantó como pudo y corrió hacia las escaleras, tropezando y cayendo, sintiendo que la criatura casi rozaba sus tobillos. Subió a ciegas, golpeándose los hombros contra las paredes del estrecho túnel. Cuando llegó arriba, empujó con todas sus fuerzas la trampilla, pero esta no se movió. Golpeó, arañó, gritó, lloró. Abajo, la criatura venía tras ella, lentamente, disfrutando de su desesperación. En un acto de desesperación, Clara buscó algo con que forzar la trampilla. Sus manos encontraron una barra de hierro oxidada. Con un grito de esfuerzo, la usó como palanca, y finalmente la trampilla cedió. Salió disparada hacia arriba, cayó sobre el suelo de la sala, y sin perder un segundo, cerró la trampilla y arrastró el pesado perchero sobre ella. El susurro se intensificó debajo de ella, pero la trampilla permaneció cerrada. Durante varios minutos, Clara se quedó allí, temblando, sollozando en silencio. Cuando finalmente se atrevió a moverse, solo una cosa ocupaba su mente. Debía salir de esa cabaña. Debía huir antes de que cayera otra noche. Pero mientras recogía sus cosas apresuradamente, no pudo evitar darse cuenta de algo aterrador. En cada pared, en cada rincón de la casa, alguien, o algo, había comenzado a escribir palabras. Palabras que no estaban allí antes. Y todas decían lo mismo. Clara, no puedes escapar. Capítulo 5. Bajo la cabaña Clara descendió los crujientes escalones del sótano con una linterna en mano. La luz temblorosa iluminaba las paredes de piedra, donde la humedad se escurría como lágrimas. El aire allí abajo era más frío, cargado con un olor rancio a tierra mojada y óxido. La puerta chirrió cuando se cerró lentamente detrás de ella, empujada por una corriente invisible. Clara dio un brinco y giró en seco, enfocando la linterna hacia el sonido. Solo vio la puerta cerrándose por sí sola, aunque su corazón ya golpeaba como un tambor furioso. Tranquila, se susurró. Es solo viento. Solo viento. Avanzó despacio. El suelo de tierra suelta absorbía sus pasos, y a cada movimiento, parecía que el sótano respiraba. En un rincón, encontró lo que parecía una vieja estantería llena de cajas polvorientas. Al acercarse, notó que las cajas estaban selladas con cera roja. Extrañamente, cada una llevaba símbolos dibujados a mano. Círculos, cruces torcidas, ojos abiertos que la hacían estremecer. Clara pasó la linterna sobre ellos y tragó saliva. Pensó en abrir una de las cajas, pero algo en su interior, una intuición profunda, le rogaba que no lo hiciera. Retrocedió, resbalándose un poco en el suelo húmedo, cuando vio algo más, al fondo del sótano. Una puerta de hierro. Era vieja y maciza, con bisagras oxidadas y un pequeño orificio, como una cerradura, en el centro.
A diferencia de todo lo demás en la cabaña, esa puerta parecía reciente, como si alguien la hubiera instalado hacía poco. Clara se acercó, casi en trance, sintiendo que algo detrás de la puerta la llamaba. No con palabras, sino con la misma urgencia que un ahogado siente por el aire. Cuando estuvo a escasos centímetros, escuchó el sonido otra vez. Un golpe, seco y hueco, del otro lado. Clara contuvo el aliento. Otro golpe. Luego, un susurro, apenas audible, pero real. Clara retrocedió de un salto, la linterna temblando en su mano. El frío en el sótano pareció intensificarse, envolviéndola. No había ninguna explicación lógica para lo que acababa de escuchar. Nadie sabía que ella estaba allí. No había señal de celular, y la cabaña estaba en medio de kilómetros de bosque cerrado. La linterna parpadeó. No, no, no. Clara golpeó el aparato con la palma, y la luz volvió a estabilizarse, aunque más débil. No podía quedarse allí. No quería. Retrocedió, sin darle la espalda a la puerta, hasta que su espalda chocó contra la escalera. Entonces se giró y subió de dos en dos los peldaños, luchando contra la sensación de que algo estaba justo detrás de ella, extendiendo una mano helada para tocarle la nuca. Cuando llegó arriba, cerró la trampilla con fuerza y movió el perchero encima. El golpe resonó por toda la cabaña. Clara respiró agitada. Sus manos temblaban. El reloj de la pared marcaba las 9 de la mañana, pero parecía medianoche. Tomó su celular. Sin señal. Buscó en la cocina el teléfono fijo que había visto en las fotos del anuncio, pero no estaba. De hecho, ahora que lo pensaba, había varias cosas que no coincidían. Los muebles, el estado de la cabaña, incluso el color de las paredes parecía más apagado que en las imágenes. No era el mismo lugar. O tal vez, algo había cambiado desde entonces. Salió al porche para intentar recuperar la calma, inhalando el aire húmedo y frío del bosque. Pero el silencio allá afuera era antinatural. No se oían pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Solo, quietud. Decidió que no podía quedarse. Volvería a su coche y buscaría la carretera principal, aunque tuviera que caminar. Buscó las llaves en su bolso. No estaban. Frunció el ceño. Las había dejado en la mesa de la entrada, estaba segura. Volvió adentro, revisó la mesa, el sofá, el suelo, nada. Abrió los cajones con violencia creciente, sin éxito. Buscó en su bolso otra vez, vaciándolo sobre el suelo. Ni rastro. En ese momento, escuchó el sonido. Una risa. Débil, burlona. Provenía del sótano. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. Basta, dijo en voz alta, como si pudiera imponer la realidad con su voluntad. Esto no está pasando. No es real. Pero la risa continuaba, repiqueteando en sus oídos como agujas. Entonces, el perchero que bloqueaba la trampilla se movió 1 centímetro, luego otro. Como si desde abajo alguien empujara con lentitud, saboreando el momento. Clara corrió a la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Metió los dedos en la cerradura, tratando de forzarla, de arrancarla si fuera necesario, pero no cedió. La cabaña era una trampa. La trampilla del suelo chirrió, abriéndose apenas una rendija. Clara retrocedió hacia las escaleras. Sabía que no podía quedarse en la planta baja. Subió corriendo al dormitorio, cerró la puerta y empujó la cómoda frente a ella como barricada improvisada. El silencio volvió, espeso. Contuvo la respiración, agazapada junto a la cama, escuchando. Durante un largo rato no ocurrió nada. Quizás había imaginado todo. Quizás el estrés del viaje, el cansancio acumulado, le habían jugado una mala pasada. Sí, eso debía ser. Respiró hondo, intentando calmar el martilleo de su corazón. Pero entonces, escuchó pasos pesados en la planta baja. Alguien, o algo, estaba allí. Y no estaba solo. Un segundo par de pasos se unió al primero, más ligeros, más rápidos. Y luego un tercero. Clara apretó los puños contra su boca para no gritar. Bajo la puerta del dormitorio, vio pasar una sombra. Alguien se detuvo justo afuera. Un susurro bajo llegó a través de la madera. Clara, ven, ella se pegó más contra la pared. El suelo crujió de nuevo, alejándose de su puerta. Se atrevió a moverse un poco y miró hacia la ventana. Podría saltar. Estaba en un segundo piso, sí, pero la tierra blanda podría amortiguar la caída. Tal vez se torcería un tobillo, pero era mejor que quedarse allí esperando. Decidida, empujó la ventana. No se abría. Maldijo en voz baja y golpeó el marco.
Finalmente, cedió con un chasquido, y una ráfaga de aire frío la golpeó en el rostro. Afuera, el bosque la esperaba. Escuchó el sonido de la cómoda arrastrándose. Algo, o alguien, estaba empujándola desde afuera. Clara no pensó más. Se subió al alféizar, cerró los ojos y saltó. Cayó sobre el suelo lodoso, rodando. Sintió un dolor agudo en el tobillo, pero no se detuvo. Cojeando, se incorporó y echó a correr hacia la espesura, sin mirar atrás, mientras los susurros de la cabaña la seguían, flotando entre los árboles como un eco imposible de silenciar. Cuando se internó lo suficiente en el bosque, se detuvo detrás de un árbol para recobrar el aliento. El tobillo le dolía con cada latido. Miró hacia atrás. Entre las ramas, apenas visible, vio la silueta de la cabaña. Y en una de las ventanas del segundo piso, donde antes no había nadie, una figura la observaba. Una figura alta, de rostro pálido y ojos completamente negros. Sonrió. Y luego levantó una mano para saludar. Clara contuvo un sollozo y volvió a correr, adentrándose más y más en el bosque, hacia lo desconocido. Capítulo 6. La sombra del sótano. Clara no recordaba haber sentido antes tanto frío. El sótano parecía absorber todo el calor de su cuerpo, como si la oscuridad misma estuviera viva, hambrienta. La linterna apenas podía penetrar la negrura que se apretaba en los rincones. Cada paso que daba hacía eco en el vasto y silencioso espacio, como si ella no estuviera sola. Avanzó con cautela. El suelo estaba cubierto de tierra suelta, y aquí y allá veía herramientas oxidadas, montones de madera vieja, pedazos de muebles olvidados. No había ventanas, y la única salida era la trampilla por la que había bajado. En un rincón, algo llamó su atención. Una figura tapada con una lona empolvada. Clara tragó saliva. Cada parte de su instinto le gritaba que no se acercara, que subiera de inmediato, que huyera y no mirara atrás. Pero algo más fuerte, curiosidad, terquedad, o quizá una mezcla enfermiza de ambas, la impulsó a caminar hacia allí. Con manos temblorosas, levantó la lona. Debajo había una silla de madera, vieja y carcomida. Atada al respaldo había una cuerda deshilachada y, en el suelo, marcas profundas. Como si alguien hubiera luchado allí, arrastrado contra su voluntad. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Entonces, escuchó el susurro. Al principio pensó que era su imaginación, el viento colándose por alguna rendija. Pero no. Era un murmullo real, sibilante, apenas más fuerte que su respiración. Clara, se le heló la sangre. La voz no era la suya. No era el viento. No era un sonido natural. Apuntó frenéticamente la linterna en todas direcciones, pero no vio a nadie. Solo sombras que danzaban grotescas en las paredes de piedra. Retrocedió hacia la trampilla, tropezando con algo que rodó bajo su pie. Cayó de espaldas, la linterna voló de su mano y quedó apuntando hacia el techo, creando figuras aterradoras en la oscuridad. Alguien, se movió a su derecha. Clara contuvo el aliento. Podía oír pasos, lentos, arrastrados, acercándose. Reuniendo todas sus fuerzas, se lanzó hacia la linterna. Al tomarla, el haz de luz barrió la habitación, iluminando brevemente una figura encorvada en el rincón más lejano. Era demasiado alta, demasiado delgada, y sus extremidades parecían demasiado largas para ser humanas. La criatura retrocedió con el contacto de la luz, emitiendo un sonido gutural que hizo vibrar las paredes. Clara se levantó de un salto y corrió hacia la trampilla. La golpeó desesperadamente, pero no lograba abrirla. Algo la mantenía cerrada desde arriba. Detrás de ella, el susurro creció en intensidad, volviéndose más urgente, casi suplicante. Clara, ayúdame, se dio la vuelta, jadeando, apuntando la linterna de frente. La criatura se detuvo a unos metros de distancia. Ahora que la veía mejor, parecía llevar una máscara rota, como un fragmento de porcelana que apenas cubría parte de su rostro. Detrás del trozo de máscara, un ojo amarillo, fiero y hambriento, la observaba. Clara aporreó la trampilla con ambos puños, gritando. Finalmente, con un crujido seco, la puerta cedió. Se impulsó hacia arriba, saliendo del sótano a trompicones. La trampilla se cerró violentamente detrás de ella, como si una mano invisible la hubiese golpeado. Tirada en el suelo de la sala, jadeando, Clara escuchó el silencio que volvió a envolver la cabaña. Pero algo había cambiado. Ahora sentía una presencia arriba, en el segundo piso. Como si lo que había visto abajo no se hubiera quedado en el sótano. Se puso de pie, tambaleante. Debía salir de allí. Ahora. Corrió hacia la puerta principal. Giró el picaporte.
cerrada. Intentó con más fuerza, pero no se movió. Fue hasta una ventana y trató de abrirla. Clavada. Todas estaban selladas de alguna manera, como si la cabaña misma no quisiera dejarla escapar. Su celular, recordó. Corrió hasta su bolso, lo sacó y presionó el botón de encendido. Sin señal. Solo la pantalla parpadeando débilmente, mostrando un fondo de pantalla distorsionado, como si el aparato estuviera fallando. «Maldita sea», gritó, lanzándolo contra la pared. La casa respondió con un crujido profundo, como si se riera de su desesperación. De repente, oyó pasos pesados en el piso superior. Luego una risa suave, infantil, proveniente de la escalera. Clara retrocedió hacia la chimenea. Agarró un atizador de hierro oxidado que descansaba junto al hogar apagado. Al menos tendría algo para defenderse. La risa se apagó, sustituida por un largo y pesado silencio. «¿Quién eres?», gritó Clara. «¿Qué quieres de mí?». Silencio. Entonces, un susurro. «Ven, juega conmigo». El aire se volvió más denso, más oscuro, como si una tormenta invisible se formara dentro de la casa. Clara, sin saber qué más hacer, subió lentamente las escaleras, cada peldaño chillando bajo sus pies. A cada paso, sentía que el aire se hacía más espeso, como si caminara a través de agua. Llegó al rellano. Frente a ella, el pasillo era estrecho, con puertas a ambos lados. La puerta al fondo estaba entreabierta, y de ella salía una tenue luz amarillenta. Respiró hondo, apretó el atizador entre sus dedos sudorosos y avanzó. Empujó la puerta. Dentro había un cuarto infantil. Las paredes estaban cubiertas con papel y tapiz descolorido de osos y estrellas. En el centro, una cuna vieja se balanceaba lentamente, chirriando. «¿Hola?», preguntó Clara, la voz temblando. Se acercó a la cuna. Dentro no había un bebé. Había una muñeca de porcelana, rota, con una sonrisa torcida pintada en su cara agrietada. Uno de sus ojos de cristal la miraba fijamente. El otro era solo un hueco vacío. Cuando Clara la miró, la muñeca sonrió aún más, como si reconociera su presencia. Un golpe seco sonó detrás de ella. Se dio la vuelta de un salto. La puerta del cuarto se había cerrado sola. Corrió hacia ella, tratando de abrirla, pero estaba trabada. Desde el otro lado del pasillo, Clara escuchó pasos arrastrándose, acercándose lentamente. El atizador temblaba en sus manos. La muñeca en la cuna empezó a cantar una canción de cuna, su voz aguda y quebrada. «Duerme, duerme, en el frío suelo, mamá vendrá, pero nunca llegará», Clara gritó y golpeó la puerta con todas sus fuerzas. La cerradura cedió de repente, y cayó al pasillo. No miró atrás. Bajó corriendo las escaleras, dispuesta a romper una ventana si era necesario. Pero cuando llegó al primer piso, se detuvo en seco. La sala ya no era la misma. Ahora las paredes parecían más viejas, cubiertas de moho. Las cortinas estaban raídas. Las ventanas parecían tapiadas desde afuera, con tablas carcomidas por los años. Y en el centro de la sala, una figura esperándola. Era una mujer alta, vestida con un camisón sucio, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. De sus brazos colgaban sogas deshilachadas. La mujer alzó la cabeza, revelando un rostro deformado, como si hubiera sido aplastado y vuelto a armar a la fuerza. «Clara», susurró con voz borboteante. «Quédate conmigo». Clara retrocedió, sintiendo la locura rasgando su mente. No había escapatoria. La cabaña no era un lugar abandonado. Era una trampa. Y ella ya había caído. Capítulo 7. El diario perdido. Clara no sabía cuánto tiempo había pasado en el sótano. El frío calaba sus huesos, y sus nervios estaban al límite. Sin embargo, algo en aquel lugar la mantenía cautiva. Una sensación de propósito, como si hubiese sido guiada hasta allí por una mano invisible. Mientras revisaba una estantería desvencijada al fondo del sótano, sus dedos tropezaron con un objeto cubierto de polvo y telarañas. Un cuaderno de tapas de cuero agrietadas. Lo tomó con cuidado. Al abrirlo, el cuero crujió, y un olor a humedad y papel viejo llenó el aire. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante encontró una escritura nerviosa, casi ilegible en algunas partes. La tinta estaba corrida en varios lugares, como si quien escribió hubiese llorado sobre las palabras. 24 de octubre. Algo ha despertado en el bosque. Lo escucho cada noche, susurros que raspan las paredes. Pensé que era mi mente, pero ahora sé que no estoy solo aquí. Clara tragó saliva. Cada línea del diario parecía gritar advertencias que no había llegado a tiempo para escuchar.
Siguiendo la lectura, descubrió que el autor era un tal Elias Rowe, un hombre que había vivido en esa cabaña hacía décadas. Intenté sellarlo en el sótano. No sé si fue suficiente. Si alguien encuentra esto, por favor, no escuchen los susurros. No bajen aquí. Clara cerró el diario de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué había intentado sellar Elias? ¿Seguía allí? En ese momento, un sonido leve, como el roce de pies descalzos sobre tierra, le hizo levantar la cabeza. Apagó la linterna instintivamente, quedándose en completa oscuridad. Su respiración era lo único que escuchaba, agitada, descontrolada. Luego, el susurro llegó. Una voz apenas perceptible, justo junto a su oído. «Déjame salir». Clara retrocedió de un salto, tropezando con una caja. La linterna rodó por el suelo, proyectando sombras alocadas en las paredes. Entre ellas, Clara juró ver una figura, alta, desgarbada, de miembros anormalmente largos, apenas delineada contra la negrura. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz sonando quebrada. No hubo respuesta. Solo la linterna parpadeando. Al incorporarse torpemente, vio algo más. En la pared más alejada, parcialmente oculta tras una vieja estantería, había una puerta pequeña, casi del tamaño de una compuerta. Parecía mucho más antigua que el resto de la cabaña. De madera negra, con símbolos tallados alrededor del marco, símbolos que Clara no podía reconocer pero que evocaban una sensación primitiva de terror. Se acercó despacio, como si una fuerza irresistible la atrajera. El susurro volvió, más claro. «Abre, por favor». Su mano temblorosa se posó sobre la manija de hierro oxidado. Estaba helada al tacto. Por un instante, en su mente, escuchó otra voz, más firme, más real, la suya propia. «No lo hagas». Clara cerró los ojos, luchando contra la compulsión. Todo su ser le gritaba que se alejara, pero algo muy profundo, pedía ser liberado. Con un esfuerzo monumental, apartó la mano y retrocedió. De repente, sintió que algo la rozaba, una caricia helada en su mejilla. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Tomó la linterna, que milagrosamente aún funcionaba, y corrió hacia las escaleras. Subió los peldaños de dos en dos, casi resbalando en su prisa. Cuando alcanzó la trampilla, notó que estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Con un empujón desesperado, abrió la trampilla por completo y salió al salón. Sin mirar atrás, cerró la compuerta y, con manos temblorosas, arrastró una vieja cómoda encima de ella como improvisado bloqueo. Se dejó caer de espaldas contra la pared, jadeando. Afuera, el viento había aumentado. Golpeaba la cabaña con violencia, y por un momento, Clara pensó que podía oír el eco de la voz susurrando su nombre, arrastrada por el aire. Pasaron horas. O tal vez minutos. El tiempo ya no parecía tener sentido. Clara apenas se atrevía a moverse. Tenía el diario apretado contra su pecho, como si fuera un amuleto de protección. Finalmente, reunió fuerzas para ponerse de pie. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que salir, buscar ayuda. Pero cuando miró por la ventana, vio que su coche estaba completamente cubierto de ramas y barro, como si el bosque mismo hubiese intentado devorarlo. Y en el cristal empañado de la ventana, escrito con dedos invisibles, apareció un mensaje: «No puedes escapar». El diario tembló en sus manos. Sabía que debía seguir leyendo. Tal vez allí encontraría una forma de detener lo que había despertado. Encendió la chimenea para iluminar el salón, alejando un poco la oscuridad opresiva que se apretaba contra los muros. Se sentó junto al fuego y abrió el diario en una página avanzada, donde la escritura se volvía más frenética. No basta con sellarlo. La cabaña está marcada. El bosque también. Se alimenta del miedo, de la soledad. Quiere un huésped, alguien que abra la puerta del todo. Yo resistí. No sé cuánto tiempo más podré hacerlo. Si alguien lee esto, huye mientras puedas. No escuches las voces. No sigas susurros. Clara cerró el diario, su mente girando. Huir. Sí. Era lo que debía hacer. Aunque el bosque pareciera empeñado en retenerla, tenía que intentarlo. Embarcó sus pocas pertenencias rápidamente, guardando también el diario. Mientras recogía su abrigo, escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. Toc, toc, toc. Clara se congeló. Nadie sabía que estaba allí. Nadie debía estar allí. El golpe se repitió, más insistente. «Clara». Una voz conocida la llamó desde el otro lado. «¿Estás bien?». Su sangre se heló. Reconocía esa voz.
Era la de su hermana, Marina. Pero era imposible. Marina estaba en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. «Ábreme», insistió la voz. «Hace frío aquí afuera», Clara no respondió. Se movió en silencio hacia la ventana lateral, tratando de ver quién estaba allí. Pero la neblina lo cubría todo, y no distinguía más que una sombra vaga tras el cristal. La voz sonó de nuevo, esta vez más urgente. «Clara, por favor, estoy asustada». Algo dentro de ella sabía que no debía abrir la puerta. Recordó las palabras de Elías Rowe: «No escuches las voces». Retrocedió lentamente, hacia la parte trasera de la cabaña. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. De pronto, la puerta principal empezó a sacudirse violentamente, como si alguien, o algo, intentara derribarla. «¡Abre!». La voz chilló, desfigurada, ya no humana. Clara gritó y corrió. Encontró una pequeña puerta trasera que daba al bosque. Sin pensarlo, la abrió y se lanzó a la noche fría. El bosque la recibió como una criatura viva. Las ramas parecían atraparla, desgarrando su ropa, arañando su piel. Corrió a ciegas, guiada solo por su instinto de supervivencia. Detrás de ella, la cabaña pareció retumbar. Y de las sombras del bosque, los susurros comenzaron a crecer, envolviéndola. Pero Clara no se detuvo. No miró atrás. Corría para salvar su vida. O al menos, eso creía. Capítulo 8. El nombre olvidado. Clara subió del sótano, apretando el diario contra su pecho. La cabaña, ahora bañada por la tenue luz gris del atardecer, parecía aún más extraña, como si ella misma hubiese cambiado al haber leído aquellas primeras páginas. Algo en su interior vibraba, como si hubiera tocado una cuerda prohibida. Se sentó frente a la chimenea apagada y abrió nuevamente el cuaderno. Pasó las páginas arrugadas, leyendo los fragmentos de historia que alguien, una joven llamada Marion, había dejado atrás. «He oído su voz otra vez esta noche», decía una entrada, escrita con letra temblorosa. «No me deja dormir. Me llama por mi nombre, pero no es mi madre. No es nadie humano». Clara tragó saliva. Fuera quien fuera Marion, había vivido una experiencia aterradora en ese mismo lugar. Siguió leyendo. «La sombra bajo la cabaña sabe quién soy. Cada noche se acerca un poco más. Siento su respiración en mi cuello cuando cierro los ojos». Una corriente de aire frío se deslizó por la sala, y Clara, de manera instintiva, alzó la mirada hacia la ventana. No había nada, solo la silueta de los árboles retorcidos contra el cielo moribundo. Sin embargo, una parte de ella sabía que no estaba sola. Volvió al diario. Más adelante, Marion escribía sobre un nombre prohibido, uno que nunca debía pronunciarse en voz alta. Ella había cometido el error de susurrarlo, creyendo que sería suficiente para protegerse. Pero no fue así. Una vez que sabes su nombre, ya no puedes olvidarlo. Él viene por ti. No importa cuánto corras. Clara sintió que su corazón golpeaba descontroladamente. ¿Quién era él? Mientras seguía leyendo, encontró algo más perturbador. Un dibujo. Marion había garabateado una figura con cuerpo delgado y extremidades alargadas, de pie frente a la cabaña. Sus ojos eran solo dos huecos negros, y su boca era una grieta torcida que parecía sonreír. Debajo del dibujo, Marion había escrito: «Está justo afuera ahora». Clara dejó caer el diario de golpe cuando, de repente, escuchó un golpeteo suave en la ventana. Su cuerpo se congeló. El golpeteo volvió, insistente, como si alguien tocara con los nudillos, pidiendo entrar. Reuniendo valor, Clara se puso de pie, la linterna en mano, y avanzó hacia la ventana. Con cada paso, su mente luchaba contra el impulso de huir, pero algo más, una necesidad de saber, la impulsaba hacia adelante. Llegó a la ventana y, con manos temblorosas, apartó apenas la cortina. Nada. Solo el bosque oscuro y silencioso. Suspiró, aliviada y aterrorizada a partes iguales. Quizás era el viento, o tal vez su imaginación alimentada por las palabras de Marion. Se alejó de la ventana, pero no dio más de 2 pasos cuando lo vio. Una silueta delgada, parada entre los árboles, casi imposible de distinguir de las sombras, pero estaba ahí. Clara retrocedió tropezando, apretando la linterna como un amuleto. No podía ser real. No podía, sin pensarlo, corrió hacia la puerta principal. Su instinto le gritaba que debía salir de la cabaña, alejarse de ese lugar maldito. Pero al intentar girar la perilla, descubrió que estaba trabada. Era como si una fuerza del otro lado presionara, impidiéndole salir. Golpeó la puerta desesperadamente. «Déjenme salir», gritó con lágrimas en los ojos.
No hubo respuesta, solo el susurro del viento colándose por las rendijas de la casa. O quizás no era el viento, porque Clara juraría que escuchó su nombre, apenas un murmullo, pronunciado desde el otro lado de la puerta. Se giró, temblando. La casa parecía ahora más grande, más oscura, como si se deformara alrededor de ella. Las paredes crujían como si respiraran. La linterna titiló, proyectando sombras largas que se movían de manera antinatural. Clara sabía que no podía quedarse allí. Recordó el sótano. Tal vez había otra salida. Corrió de regreso a la trampilla, la abrió con un esfuerzo sobrehumano y bajó por la escalera de mano, tropezando y resbalando en su prisa. Una vez abajo, encendió la linterna nuevamente. Su luz vacilante encontró algo que antes no había visto. Al fondo del sótano, medio oculta tras unos barriles viejos, había una puerta de hierro oxidado. Su corazón latía con fuerza. ¿Otra habitación? Se acercó. La puerta estaba entornada, como si alguien hubiese pasado por allí recientemente. Empujó con cuidado y, chirriando como un lamento, la puerta se abrió del todo. Más allá había un pasadizo excavado en la tierra, apenas lo suficientemente alto para caminar encorvada. Clara vaciló un momento, pero otro golpe en la trampilla la impulsó a avanzar. Sea lo que fuera que la estaba acosando, parecía querer entrar a la casa. El túnel olía a tierra húmeda y a algo más, un hedor metálico y penetrante que la hizo cubrirse la nariz. Avanzó torpemente por el túnel durante lo que parecieron horas, con solo el zumbido de su propia respiración para acompañarla. El diario seguía bajo su brazo, como una reliquia indispensable. Lo apretaba como si pudiera protegerla. Finalmente, el pasaje terminó en una cámara más amplia. Allí, el suelo estaba cubierto de símbolos grabados, formas que no reconocía y que parecían moverse ligeramente cuando las miraba demasiado tiempo. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra. Encima, descansaba otro libro. Este era más grande que el diario, y su cubierta estaba hecha de algo que no se atrevió a identificar. Un impulso incontrolable la llevó a acercarse. Sobre la portada, escrito en una lengua que a duras penas podía entender, estaba grabado un nombre: Nivaril. Clara retrocedió de inmediato. Sabía, en lo más profundo de su alma, que había cometido un error simplemente leyéndolo. De repente, una risa gutural resonó en la cámara, proveniente de todas partes y de ninguna a la vez. La linterna cayó de sus manos, apagándose en el impacto. La oscuridad la envolvió. Clara gritó, pero su voz se ahogó en el vacío. En la negrura, algo rozó su brazo. Algo frío, huesudo, y terriblemente real. Corrió a ciegas, tropezando contra las paredes del pasadizo, sintiendo como el túnel parecía alargarse y retorcerse. Cada vez que creía encontrar la salida, se encontraba de nuevo en la cámara de los símbolos. Era un laberinto vivo. Su mente comenzó a fracturarse, a cuestionar lo que era real y lo que no. ¿Estaba aún en la cabaña? ¿Había alguna vez llegado allí realmente? En algún momento, exhausta y sollozando, cayó de rodillas. La risa volvió, más cercana esta vez, susurrándole el oído. «Ya sabes mi nombre», dijo una voz que no era de este mundo. «Ahora eres mía». Clara cerró los ojos, deseando despertar, deseando haber obedecido la advertencia de Marion. Pero sabía que era tarde. Lo había leído. Lo había pensado. Y ahora Nivaril la había encontrado. Un último pensamiento cruzó su mente antes de que la oscuridad la reclamara. Nunca debí venir aquí. Capítulo 9. Las marcas en la pared. La noche cayó sobre la cabaña como una sentencia. El bosque, que durante el día murmuraba suavemente, ahora rugía y gemía con el viento. Clara, sentada junto a la chimenea apagada, cerró el diario con manos temblorosas. Cada palabra que había leído dejaba una huella indeleble en su mente. Marion hablaba de un ser que susurraba a través de las paredes, de sueños que no terminaban nunca, de una presencia que exigía ser recordada. Decidió moverse. Permanecer quieta solo permitía que el miedo creciera. Tomó la linterna y subió nuevamente al segundo piso, decidida a explorar la cabaña más a fondo. Si había algo más oculto, debía saberlo. Cada escalón crujía bajo sus pies, como si anunciara su presencia a la oscuridad. Al llegar al pasillo, notó algo extraño. Pequeñas marcas en la pared, apenas visibles a la luz temblorosa. Se acercó. Eran líneas y símbolos grabados en la madera, como si alguien hubiera rasguñado la superficie con uñas o un cuchillo pequeño. No eran aleatorios. Había un patrón, un flujo, como una escritura olvidada. El corazón le latió desbocado. «¿Qué es esto?», murmuró.
Trazó con los dedos una de las líneas. Al hacerlo, un escalofrío recorrió su columna vertebral, y por un instante juró oír un susurro detrás de ella. Se giró de inmediato, enfocando la linterna en todas direcciones. Nada. Solo la interminable casa crujiente. Respiró hondo. Decidió seguir las marcas. Estas parecían formar un sendero que la guiaba por el corredor, pasando por habitaciones polvorientas, hasta una puerta al final, que hasta entonces no había notado. Una puerta más estrecha que las demás, casi oculta tras un tapiz raído. Al acercarse, Clara sintió que el aire cambiaba, volviéndose más denso, más pesado. Colocó la mano en el pomo frío y lo giró. La puerta se abrió con un lamento bajo. Detrás de ella, encontró una habitación pequeña, casi una celda, sin ventanas, con paredes completamente cubiertas de las mismas marcas. El suelo estaba lleno de polvo, salvo en el centro, donde un círculo limpio y perfecto parecía haber sido barrido recientemente, como si alguien hubiera estado allí. En el centro del círculo había un objeto, un pequeño espejo de mano, roto en varias partes, y una vela derretida. Clara se acercó, fascinada. Algo en su mente le decía que no debía tocar nada. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Extendió la mano hacia el espejo. Justo cuando sus dedos rozaron los fragmentos, la vela, sin que nadie la encendiera, se prendió en una llama temblorosa. Clara gritó y retrocedió, dejando caer la linterna. El golpe hizo que la luz parpadeara, arrojando sombras deformes en las paredes llenas de marcas. Entonces, lo vio. En el espejo roto, más allá de su reflejo, una figura la miraba. Alta, delgada, con los ojos como pozos vacíos. No se movía. Solo la observaba. No es real, Clara balbuceó. Pero el reflejo sonrió. El pánico la invadió. Tomó la linterna, sin recoger el espejo, y salió corriendo de la pequeña habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de ella con tal fuerza que las paredes vibraron. Bajó las escaleras a toda prisa, sin detenerse hasta llegar a la sala. Se dejó caer en el sofá, temblando, tratando de controlar su respiración. La cabaña ahora parecía viva, cada crujido, cada susurro del viento, parecía acercarse a ella, acecharla. La linterna parpadeó de nuevo, amenazando con apagarse. No podía quedarse allí, tenía que irse. Corrió a la puerta principal, pero la encontró trabada. Giró la cerradura, tiró con fuerza, pateó. Nada. Era como si la madera se hubiera fusionado con el marco. Encerrada. De repente, una risa suave, femenina, resonó en la casa. Clara se giró, con la linterna temblando en su mano. No había nadie. Pero la risa venía de arriba. De la pequeña habitación. No mires, se dijo. No vayas. Pero sus pies comenzaron a moverse, como si no le pertenecieran. Mientras subía las escaleras, vio que la luz en el pasillo había cambiado. Una tenue iluminación azul emanaba de debajo de la puerta cerrada. Y la risa se convertía en susurros, miles de voces diminutas llamándola por su nombre. Clara, Clara, se detuvo frente a la puerta. Su mano tembló en el aire. El pomo giró solo, chirriando, y la puerta se entreabrió. Dentro de la habitación, la vela seguía ardiendo. Y ahora había más cosas en el círculo. Pequeños objetos que no estaban antes. Fotografías en blanco y negro. Muñecas antiguas. Una cuerda. Clara tragó saliva. Quería correr, pero algo la retenía. Algo que susurraba en su oído. Mira, recuerda, tomó un paso dentro de la habitación. Luego otro. De pronto, las paredes vibraron. Las marcas comenzaron a brillar con una luz enfermiza, como si la madera misma estuviera viva. El espejo roto en el suelo comenzó a reconstituirse solo, pedazo a pedazo, hasta formar una superficie completa, aunque cubierta de grietas. Clara vio su reflejo, y detrás de ella, de pie en el umbral, la figura alta de antes, más clara ahora, más sólida. Los ojos vacíos. La sonrisa que no era humana. Intentó gritar, pero no pudo. Algo la atenazó por dentro, congelándola. La figura extendió una mano larga y delgada, señalándola. «Devuélvemelo», susurró una voz gutural que no podía ser humana. «¿Qué?», logró preguntar Clara con la voz rota. «Mi nombre», entonces, Clara lo comprendió. El diario. El nombre olvidado. Algo había sido sellado, encerrado, borrado de la memoria. Y al leer el diario, al tocar los símbolos, al mirar en el espejo, ella había roto el sello. La figura avanzó un paso. El suelo tembló. Clara retrocedió, tropezando con el borde del círculo.
Sintió un calor abrasador en su espalda. La vela crepitaba como si el fuego quisiera devorar la habitación entera. No sé tu nombre. Gimió. La criatura se acercó más, ahora casi tocándola. Su aliento era gélido, su presencia era una sombra que devoraba la luz. Entonces, del fondo de su mente, como un eco perdido, surgió un nombre. No sabía cómo lo sabía, pero ahí estaba, latiendo como un corazón enfermo. «Marion», susurró. La criatura se detuvo. Por un segundo, la habitación entera pareció contener el aliento. La figura ladeó la cabeza, como un perro curioso. Luego, una risa grave y profunda surgió de ella, sacudiendo las paredes. «No», dijo la voz. Marion fue la primera, la vela explotó en una llamarada, lanzando a Clara contra la pared. Oscuridad. Cuando abrió los ojos, estaba sola en el suelo de la habitación. La linterna rodaba cerca de su mano. La tomó, encendiéndola de nuevo. La habitación estaba vacía. Las marcas en las paredes habían desaparecido. La puerta estaba abierta. Y el diario yacía en el suelo, abierto en una página que Clara no recordaba haber visto antes. Temblando, se arrastró hacia él. Solo una frase estaba escrita en letras grandes y temblorosas. «Ya no estás sola». Capítulo 10. La voz en la oscuridad del amanecer llegó sin previo aviso. Clara despertó en el suelo, rodeada por la misma oscuridad inquietante que había dejado atrás la noche anterior. La linterna aún ardía débilmente, y el único sonido era el crujido lejano de la casa que se asentaba bajo su propio peso. El aire era frío, cargado con el peso de lo inexplicable. Se levantó lentamente, sintiendo como sus piernas temblaban bajo el peso del miedo y la fatiga. El diario, abierto en la página final que había visto, seguía allí, como si esperara que comprendiera algo más. La frase en las páginas, «Ya no estás sola», resonaba en su mente como un eco constante. Clara dio un paso hacia el diario, pero antes de tocarlo, la puerta de la habitación se cerró de golpe. El sonido fue como una explosión, y el eco de la madera resonó por toda la casa. El miedo se apoderó de ella al instante. Nadie la había tocado, pero la puerta parecía sellada, tan sólida como una pared de ladrillos. «¿Qué está pasando aquí?», susurró, temblando mientras se acercaba a la puerta. Intentó empujarla, pero no se movió. La sensación de estar atrapada comenzó a colapsar sobre ella, llenándola de una desesperación profunda. Miró alrededor, buscando una salida, pero todo lo que encontraba era más oscuridad. La casa ya no parecía la misma. Era un lugar extraño, distorsionado por la pesadilla en la que estaba atrapada. La luz de la linterna parpadeó, y Clara pudo jurar que vio algo moverse en las sombras de la habitación. Un susurro suave, casi imperceptible, llegó hasta sus oídos. Clara, Clara, era su nombre, arrastrado por el viento. Pero no venía de ningún lugar en particular. Era como si viniera de todas partes. Clara giró rápidamente, buscando a su alrededor. La figura que había visto en el espejo roto ya no estaba, pero algo más permanecía. Algo aún más perturbador. En el rincón de la habitación, algo brillaba débilmente. Una figura, casi humana, se recortaba contra la luz de la linterna. Era pequeña, encorvada, con los rasgos borrosos. El brillo en la oscuridad formaba una especie de contorno extraño, como si la figura no estuviera completamente aquí, sino desvaneciéndose, como una sombra mal formada. ¿Quién eres?, preguntó Clara, con la voz cerrada, acercándose lentamente. La figura no respondió, pero sus ojos, dos puntos brillantes en la penumbra, la miraban fijamente. Clara dio un paso más cerca, y entonces, la figura habló. Su voz era suave, casi como un susurro que rozaba su mente. «Te estaba esperando». Clara retrocedió, el corazón acelerado, y una oleada de pánico la envolvió. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, que saliera de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo la mantenía allí, algo que la ataba a esa habitación, a ese lugar donde los límites de la realidad y la pesadilla parecían desvanecerse. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», dijo Clara, su voz temblando. La figura dejó escapar una risa suave, que resonó en las paredes de la habitación, intensificando el miedo de Clara. Luego, la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando un rastro de oscuridad que se tragó la luz de la linterna. El aire se volvió pesado, como si la casa misma intentara sofocar a Clara. Sintió que la respiración le faltaba. El susurro comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más claro. Eran voces.
Miles de voces, hablando al unísono, todas diciendo lo mismo. No puedes irte. Estás aquí para siempre. Clara cayó al suelo, cubriéndose los oídos con las manos. Las voces crecían, envolviéndola en una espiral de terror. Sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, como si la casa estuviera viva, respirando, palpitando con una vida propia que no era humana. Y entonces, algo más sucedió. Un dolor intenso surgió en su pecho. Como si algo estuviera rasgando dentro de ella, empujando desde lo más profundo. Clara gritó, pero el sonido de su propia voz fue ahogado por el rugido de las voces que la rodeaban. La presión aumentaba, como si la casa estuviera aplastándola, obligándola a sucumbir a la oscuridad. Una sombra se deslizó por la habitación, acercándose lentamente. Clara no podía mover sus brazos ni sus piernas. Solo podía mirar cómo la figura se deslizaba, tomando forma humana a medida que avanzaba hacia ella. Era el mismo ser que había visto en el espejo roto. Los ojos vacíos, la sonrisa torcida. Pero ahora había algo diferente en él. Era más grande, más sólido, y su presencia llenaba la habitación como una pesadilla tangible. Has despertado demasiado tarde, dijo la figura con voz profunda, resonante. Marion fue solo el principio. Ahora es tu turno. Clara intentó gritar, pero sus labios no se movían. El dolor en su pecho se intensificó, y algo comenzó a burbujear dentro de su cuerpo, como si algo intentara salir. La figura se acercó, y Clara sintió el aire a su alrededor volverse frío, helado, como si estuviera a punto de ser tragada por un abismo. No, no quiero, murmuró, luchando por encontrar su voz. Pero el ser no la escuchaba. En lugar de eso, extendió su mano hacia ella, y la luz de la linterna se apagó por completo. La oscuridad se tragó todo, envolviendo a Clara en un abrazo mortal. Las voces ya no susurraban. Ahora cantaban, una melodía macabra que llenaba la habitación con su dolor. La figura levantó la mano y tocó el rostro de Clara. Todo se desvaneció. La casa, el dolor, las voces, el ser que la había perseguido, todo se esfumó en la nada. El frío invadió sus huesos. Clara despertó, jadeando, con el corazón latiendo desbocado. Estaba en el suelo, pero ya no en la habitación. No había figuras, ni voces. Nada. Se levantó, mirando alrededor, y comprendió que estaba en la misma cabaña. Todo estaba en silencio. La linterna seguía apagada, y las sombras ya no bailaban en las paredes. Pero el miedo persistía, tan real como el aire que respiraba. Algo había cambiado en ella. La casa ya no era solo un refugio maldito, sino una prisión de la que no podía escapar. La figura en la oscuridad la observaba, y Clara sabía, sin duda alguna, que ahora estaba condenada a ser parte de ese lugar para siempre. Capítulo 11. El último rastro. Clara no sabía cuánto tiempo había pasado. El tiempo en la casa no tenía sentido, no lo tenía nunca. Lo único que podía contar era el eco en su mente, la voz que seguía susurrando en sus oídos, los recuerdos fragmentados de lo que había sucedido. Había despertado una vez más, pero algo en ella había cambiado. Se levantó del suelo, sus piernas temblorosas, y miró a su alrededor. La habitación estaba más oscura de lo que recordaba. El aire pesado, como si la casa estuviera respirando con ella, llenaba sus pulmones. Cada rincón parecía ocultar algo, cada sombra tenía una historia que contar, pero Clara ya no tenía miedo. Era el cansancio lo que la mantenía en pie, la necesidad de entender qué estaba pasando. Algo le decía que solo encontraría respuestas si se enfrentaba a lo que quedaba. El dolor en su pecho seguía allí, constante, una punzada sorda que le recordaba que no estaba a salvo, que aún había algo dentro de ella. Algo que había despertado. Al principio pensó que era solo su mente jugando trucos, pero la sensación era más real, más palpitable. La puerta estaba abierta. Esa misma puerta que antes había cerrado con la fuerza de un peso invisible. Pero ahora, la puerta estaba completamente abierta, como invitándola a salir. Clara no sabía si debía sentirse aliviada o aterrada. Sabía que en este lugar, el peligro podía estar justo al otro lado de esa abertura. El aire frío que entraba de la oscuridad parecía llamar a su nombre. Con un suspiro, Clara dio un paso hacia la salida. Al hacerlo, el suelo crujió bajo sus pies, como si la casa misma reaccionara a su movimiento. Cada paso que daba la acercaba a un destino incierto. Caminó por el pasillo, donde las paredes parecían moverse lentamente hacia ella, como si quisieran aplastarla. Las habitaciones a su alrededor estaban vacías. Nadie. Nada. Pero eso no era tranquilidad, no para Clara.
Sabía que la ausencia era tan peligrosa como la presencia. El silencio era espeso, lo rodeaba, y el simple hecho de caminar por esos pasillos la hacía sentir como si estuviera siendo observada. Las sombras en las paredes parecían extenderse hacia ella, invitándola a mirar atrás, a sucumbir al terror que había sentido en su primera noche. Al final del pasillo, una puerta se abrió sola. Clara miró, pero no podía ver nada más allá de ella, solo una oscuridad aún más densa. La luz de la linterna parpadeó por un momento, luego se apagó. La oscuridad la envolvió, dejándola completamente ciega. Sintió que debía entrar, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia esa habitación. No podía detenerse, no podía huir. Ya no sabía si quería hacerlo. Cruzó el umbral, y en el momento en que lo hizo, el frío aumentó exponencialmente. Era como si estuviera entrando en una caverna helada. Su aliento se condensó en el aire, formando pequeñas nubes blancas ante sus labios. De repente, el sonido de una puerta abriéndose la hizo saltar. Al girar, vio que la puerta por la que había entrado se cerraba lentamente, sin que nadie la tocara. No era posible, pensó. Ya no había vuelta atrás. El lugar al que había llegado era diferente. Una habitación con una gran mesa en el centro. Sobre ella, una vieja caja de madera descansaba, como si estuviera esperando ser abierta. Alrededor de la mesa, las paredes estaban cubiertas por antiguos retratos de personas que Clara no reconocía. Sus rostros estaban borrosos, desdibujados, como si el tiempo hubiera intentado borrar sus identidades, pero algo los había mantenido allí. Clara se acercó a la mesa y observó la caja. Era simple, sin adornos, pero el aire a su alrededor era inquietante, como si la caja estuviera ligada a algo más grande, algo que no podía comprender. Con cautela, extendió la mano y tocó la tapa. Apenas la rozó cuando la tapa se levantó lentamente, como si no pudiera esperar más para revelarse. Dentro de la caja había una carta. La carta estaba escrita en un papel envejecido, con tinta desvaída. Clara la sacó con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras con rapidez. El texto estaba apenas legible, pero pudo leer lo siguiente. La oscuridad está aquí. Lo que buscaste, ya lo tienes. No hay salvación. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La carta, como todas las otras pistas en la casa, solo aumentaba el misterio. ¿Qué era lo que había buscado? ¿Y qué quería decir con que ya lo tenía? Antes de que pudiera procesar lo que leía, algo a sus espaldas la hizo girarse. La puerta, que había cerrado antes, se abrió nuevamente, y de la oscuridad emergió una figura. Clara dio un paso atrás, su corazón latiendo enloquecido en su pecho. La figura era de una mujer, alta y delgada, con el rostro cubierto por una capa oscura. Su presencia era inquietante, pero Clara no podía apartar la mirada. Algo en ella era familiar, aunque Clara estaba segura de que nunca la había visto. Su aura estaba llena de desesperación, pero también de una terrible serenidad. ¿Quién eres?, preguntó Clara, su voz casi ahogada por el miedo. La figura no respondió. En cambio, dio un paso hacia adelante, y el aire alrededor de Clara se volvió más pesado. La figura levantó la mano, y Clara sintió que la casa misma respondía a ese gesto, como si todo se alineara para cumplir un propósito oscuro. Entonces, la figura habló, y su voz era como un susurro que flotaba en la habitación. Este lugar te ha llamado, Clara. Has despertado lo que debías. Ahora no hay vuelta atrás. Has cruzado el umbral y, al hacerlo, has sellado tu destino. Clara retrocedió, pero la figura no la siguió. En lugar de eso, se acercó a la mesa, tomando la carta que Clara había dejado. La leyó en silencio, y luego levantó la vista hacia Clara, con una expresión que no mostraba emociones. No puedes escapar, Clara. Ya lo sabes. El sufrimiento que sentiste al llegar aquí, es solo el principio. La figura levantó la mano hacia la oscuridad, y Clara vio cómo las sombras comenzaron a moverse, a tomar forma, a alargarse hasta envolver la habitación por completo. Ya no había más luz, solo oscuridad. El Cenegal no permite que nadie se escape. El destino ya está sellado. Solo queda esperar el final. Clara, aterrada, miró alrededor, buscando una salida, una forma de escapar. Pero no había ninguna. La habitación se cerró alrededor de ella, y las sombras tomaron el control. Antes de que pudiera decir algo más, la figura desapareció, disolviéndose en el aire como una niebla espesa. La casa volvió a quedar en silencio, pero el peso de lo que había dicho resonó en la mente de Clara. No podía escapar. Y ahora lo entendía. Estaba atrapada aquí, para siempre.
Capítulo 12. El eco de las almas. Clara se quedó quieta, con los ojos fijos en el lugar donde había desaparecido la figura. La oscuridad se extendió por la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido, como si las sombras hubieran comenzado a tener vida propia. Sentía una presión en el pecho, una opresión que no podía comprender. Estaba atrapada en la casa, sí, pero más que eso, estaba atrapada en su propia mente, en un ciclo interminable de terror y desesperación. El eco de las palabras de la figura resonaba en su cabeza, una y otra vez. El Cenegal no permite que nadie se escape. El destino ya está sellado. Solo queda esperar el final. Era como si la casa misma estuviera buscando reclamarla, como si sus paredes tuvieran memoria, un registro de cada alma que había caído allí. Clara ya no sabía si lo que vivía era real o si había cruzado alguna frontera donde los límites entre la vida y la muerte se habían difuminado. Poco a poco, la oscuridad comenzó a relajarse, y una tenue luz comenzó a filtrarse de las grietas en las paredes. Era una luz fría, casi como la de la luna, que iluminaba débilmente la habitación. Clara sintió que sus ojos se ajustaban a la luz, pero lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, marcas que nunca había visto antes, como si alguien hubiera intentado escribir un mensaje en la piel de la casa. Los símbolos se retorcían, cambiaban de forma, como si estuvieran vivos, como si pudieran moverse y cambiar de significado dependiendo de quién los mirara. Clara dio un paso hacia uno de los símbolos más cercanos, y al tocarlo con la punta de los dedos, una descarga de energía recorrió su cuerpo. Era como si algo de la casa estuviera entrando dentro de ella, un conocimiento oscuro que no podía controlar. Sus piernas temblaron, y dio un paso atrás. En ese momento, la habitación comenzó a resonar con un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero que rápidamente creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Clara cubrió sus oídos, pero el sonido parecía provenir de todas partes, como si las paredes estuvieran a punto de caerse sobre ella. De repente, la luz de la habitación cambió, tornándose de un color rojo profundo, casi sanguíneo. Las sombras parecían alargarse más, tomando formas cada vez más distorsionadas. Clara retrocedió hacia la puerta, pero al llegar a ella, algo la detuvo. La puerta ya no estaba allí. En su lugar, había una pared sólida, cerrando completamente la salida. Con el corazón latiendo desbocado, Clara se dio la vuelta, buscando otra forma de escapar. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En un rincón de la habitación, una figura apareció lentamente de las sombras. Clara la reconoció al instante. Era una mujer, pero no era la misma que había visto antes. Esta tenía el rostro cubierto por una máscara de hierro, con ojos vacíos que reflejaban la misma desesperación que Clara sentía en su interior. La figura se acercó lentamente, su presencia era tan fría como la habitación misma. Clara no podía moverse, no podía hablar, solo observaba mientras la figura se deslizaba hacia ella. Al estar a su lado, la mujer levantó una mano, y Clara sintió que su cuerpo entero se tensaba. «No tienes a dónde ir, Clara», dijo la figura, con una voz que no parecía humana. Sonaba más como un susurro que venía del fondo de una garganta rota, un eco de algo que no debería existir en este mundo. Clara intentó hablar, pero su voz no salió. Estaba paralizada, sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. La figura levantó la máscara de hierro, revelando un rostro que parecía estar completamente descompuesto. La piel de la mujer era gris, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo hace siglos. Los ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad espantosa, como si el alma de la mujer todavía estuviera viva dentro de ella. El Cenegal se alimenta de las almas, continuó la figura, como si explicara algo obvio. Las absorbe, las consume, y luego las deja atrapadas, perdidas, esperando. Todos los que llegan aquí tienen un propósito, pero no todos lo entienden. Clara, aún incapaz de mover un músculo, luchaba por procesar lo que escuchaba. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué propósito? ¿Por qué ella? ¿Por qué estaba atrapada aquí? En sus pensamientos, una palabra comenzó a repetirse, como un mantra: Cenegal. ¿Qué significaba realmente ese nombre? Sabía que no era solo el nombre de la casa. Era algo mucho más grande, más antiguo, algo que se había tragado a otras almas antes que ella. La figura comenzó a alejarse, moviéndose hacia el centro de la habitación. Clara pudo ver cómo la habitación misma comenzaba a cambiar. Las paredes parecían ondular, como si se estuvieran disolviendo y regenerando. El techo se deformaba, creando formas extrañas que se parecían a un laberinto.
Las sombras de las figuras atrapadas en los cuadros comenzaban a moverse, observándola, pero sin decir una palabra. De repente, Clara escuchó una risa débil, un sonido rasposo que la hizo estremecerse. No era una risa humana. Era una risa que venía de algo mucho más allá de su comprensión. La figura enmascarada se volvió hacia ella, sonriendo bajo su máscara, y Clara sintió un frío helado recorrerle la columna vertebral. ¿Has despertado, Clara? Ahora serás parte de esto. Serás otra alma atrapada en el ciclo eterno del Cenegal. Las palabras de la figura la golpearon con fuerza, y Clara finalmente pudo moverse. Pero al intentar dar un paso hacia la puerta, el suelo bajo sus pies comenzó a ceder. De alguna manera, estaba siendo arrastrada hacia el centro de la habitación, donde una grieta se abrió en el suelo, emitiendo un resplandor rojo que la absorbía. Era como si la casa estuviera tragándola. Clara luchó con todas sus fuerzas, intentando aferrarse a las paredes, pero todo lo que tocaba se desmoronaba, como si la realidad misma estuviera desvaneciéndose. En un último intento desesperado, gritó, pero no hubo respuesta. Solo el sonido del rugido de la casa, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera un eco lejano, algo que nunca podría escapar. La grieta se amplió, y Clara sintió que su cuerpo comenzaba a disolverse. No era el dolor lo que la asustaba, sino la sensación de ser arrastrada hacia algo mucho más grande que ella, algo que no podía comprender. Y en ese momento, supo que no importaba lo que hiciera. No había escape. De repente, la oscuridad la envolvió por completo. No había luz, ni sonido, ni aire. Solo la sensación de ser parte de algo más, algo eterno y aterrador. Capítulo 13. La revancha de los olvidados. Clara despertó de golpe, respirando de manera errática. El aire en la habitación le parecía denso, pesado, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera un mal sueño del que no podía escapar. Estaba en un lugar extraño, oscuro, pero la luz de la luna filtrándose a través de las rendijas de las ventanas le proporcionaba apenas un resplandor. Trató de levantarse, pero el dolor en su cuerpo era intenso, como si cada músculo hubiera sido arrancado y luego vuelto a colocar sin compasión. Al mirar sus manos, notó que estaban cubiertas de un polvo grisáceo, como si hubiese estado enterrada en algún lugar durante mucho tiempo. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz baja, con los labios resecos y temblorosos. La habitación a su alrededor no tenía nada familiar. Era pequeña, sucia, y las paredes parecían estar cubiertas por una capa de moho. El aire estaba cargado con un olor nauseabundo, como si todo a su alrededor estuviera podrido. A medida que sus ojos se ajustaban, Clara comenzó a reconocer algunos detalles. Había muebles rotos, una silla caída en un rincón, y una mesa de madera cubierta de suciedad. Sin embargo, lo más inquietante era el silencio. Un silencio absoluto, sin el más mínimo susurro o crujido, como si la casa misma estuviera esperando. Trató de ponerse de pie, pero una punzada de dolor recorrió su pierna. Algo no estaba bien. Su cuerpo no respondía como debería. Con un esfuerzo titánico, consiguió levantarse de la cama, pero su visión se nublaba. Algo dentro de ella le decía que la casa estaba viva, que su cuerpo no era el único que sufría en ese lugar. Con la mente nublada, Clara se arrastró hacia la puerta. Al poner la mano sobre el picaporte, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La puerta no cedía. Era como si estuviera sellada con algo más fuerte que la madera. Volvió a intentarlo con más fuerza, pero la puerta permaneció inmóvil. Fue entonces cuando una voz, suave pero estremecedora, surgió de la oscuridad. ¿Te has despertado, Clara? La voz era reconocible, pero al mismo tiempo extraña. Clara giró rápidamente, pero no vio a nadie. El eco de esas palabras le heló la sangre. No podía ser él. La figura de la mujer enmascarada, la que le había hablado antes, parecía seguirla, acechándola en cada rincón, aún en la penumbra. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y la ansiedad comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué es este lugar?, dijo, temblorosa, tratando de que su voz sonara firme. La figura apareció entonces, como un suspiro en la oscuridad. Su presencia era como la de un espectro, una sombra que se materializaba de a poco. Sus ojos brillaban con una intensidad desconcertante, y su rostro, cubierto por la máscara, emanaba un aire inquietante. Clara intentó moverse, pero algo la detenía. Era como si la casa la estuviera atrapando, sosteniéndola en su lugar. «Has sido elegida para ser parte de este ciclo», dijo la figura, su voz un murmullo que parecía resonar en cada rincón de la habitación. Las palabras parecían venir de todos lados, como si la casa misma hablara a través de ella.
¿Elegida para qué? Preguntó Clara, luchando por mantener la calma. ¿Qué quieres de mí? La figura se acercó lentamente, moviéndose con una gracia antinatural, como si fuera parte de la propia oscuridad. Clara retrocedió, pero la figura la siguió, imparable. Podía sentir su aliento frío sobre su piel. El Cenegal se alimenta de almas perdidas, de aquellos que no tienen escapatoria. Tú eres una de ellas, Clara. Y ahora, serás parte de nuestra condena. Las palabras se clavaron en el pecho de Clara como una daga afilada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que esto